Alberto Masferrer. Pero con Alberto Masferrer aparece algo. Y ahí es donde empieza ya la disonancia de que ya no estamos tan románticos. Sí. Aparece, por un lado, El dinero maldito. Aparece la crítica social de Alberto Masferrer, de leer y escribir. Bien duro. Entender, leer y escribir de Alberto Masferrer como una necesaria revisión a que tenemos que mejorar, ¿no? Él critica de que los salvadoreños no leen y que seguimos igual, siguiendo las redes sociales y a veces guiados por gente que quizás no ha leído ni el Diario de Dios. Decían, no han leído ni a Cándido, que no tiene letra. Sí, entonces, sí, muy bien, correcto. Pero Alberto Masferrer, él se ve inmiscuido en una situación política porque Arturo Araujo lo lleva dentro de su gabinete y él en 1920, cuando se da ¿cómo se llama? Antes de 1920, de que se da 1929, que se da la crisis en Estados Unidos, él escribe el libro El Mínimum Vital. Ahí es otra. No, ahí ya la cosa cambia. Sí. Ya el discurso literario, mi estimado Gerson, empieza a dar un giro muy importante al romanticismo inicios del siglo y a los teósofos. Porque y que él era parte de eso, porque de ese grupo de teósofos, porque él, además de los libros que le conocemos, están Las 7 cuerdas de la lira. Está la religión universal de Salarrué y hay libros teosóficos de Salarrué pero preciosos, o sea, de Alberto Masferrer, preciosos, que podríamos verlo con ese perfume todavía de buscar el interior, mejorarnos, tratar de entender que Dios reside en cada uno de nosotros, porque ese es el mensaje de las obras, muy lindo de él. Pero cuando escribe El Mínimum Vital, él sabía que se estaba fraguando una cosa muy peligrosa y era por esto. Metamos la dialéctica en esto, la dialéctica y las 3 leyes, esta es una visión científica. Y acordémonos que la oligarquía empieza a fabricar su proyecto. Por eso es que con el Mínimum Vital, que es una crítica que hace Salarrué de que los trabajadores necesitaban tener trabajo digno, salario digno, escuela gratis, leche para los niños, uniforme, que hubiera las casas ventiladas, que hubiera agua buena. O sea, es que es una proclama el Mínimum Vital. Que o sea, Salarrué creó un instrumento para entender que podrían mejorarse las condiciones del pueblo. Porque la oligarquía en ese momento, cuando se estaba expandiendo, entonces se empezó a darse cuenta que los indios que se resistían eran un estorbo para la cuestión expansiva. Entonces Salarrué tiró esa propuesta, siempre me confundo, disculpen, sí. Alberto Masferrer tiró la propuesta para frenar esa expansividad egoísta, carente de humanismo que estaba haciendo la oligarquía. Y aquí es donde viene el detalle que quiero agregar: ¿por qué surgen los poetas y los narradores críticos duros? ¿Por qué culminan con el gran Roque Dalton, sí, Roberto Armijo, aún la llamada generación? Es que todo esto fue un proceso por esto. Porque los oligarcas crean el Estado que tuvimos durante el siglo pasado y que duró hasta el siglo que estamos acá. Y lo empiezan a crear desde 1920. Ellos creyeron de que esa cuestión del café los iba a tener todo el tiempo en la gloria y que ellos pues iban a llegar hasta puntos de riqueza, a convertirse casi en reyes. Y una de las cosas que hicieron primero fue asesinar, y eso fue el primer golpe de Estado. Han habido 8 golpes de Estado en El Salvador. Asesinan al presidente Manuel Enrique Araujo, allí en la Plaza Cívica, sí, en la Plaza Barrios, antes era Plaza Bolívar, a machetazo. Y después se instaura la dictadura Quiñones Meléndez. O sea que el asesinato de Manuel Enrique Araujo no fue un asunto así nomás.
Ya era una especie de complot. Ya no, era un complot. Sí. Pero si vos ves las fotos que aparecen los Quiñones Meléndez, Roberto Quiñones Meléndez, por cierto, Roberto Quiñones, perdón, aparece rodeado de todos los oligarcas del país. Hay una foto famosa que la puedes encontrar en el Google y los que les gusta esto pues lo pueden encontrar. La cuestión está en que con la dictadura Quiñones Meléndez se instaura una persecución y hicieron unos grupos de ¿cómo se llama? De represión que le llamaban la Mancha Brava, que las protestas que hacían los campesinos por los salarios bajos y todo eso, mandaban a la Mancha Roja a hacer matazones. O sea, hubieron ¿cómo se llama? En ese tiempo de los Meléndez Quiñones, pequeñas digo yo, pero hubieron masacres en varias marchas. Sí. Hay una bien documentada que salió del Reloj de Flores y que solían mujeres y no sé qué, pero asesinaron a muchos, esos de la Mancha Brava, cuando estaban la dictadura Quiñones Meléndez, porque la oligarquía estaba ya enquistada y habían creado la vinculación del militarismo. Ese proyecto oligárquico en el que se instaura ya se van ya agarrando el Estado, lo van minando y van creando un Estado totalmente manufacturado por ellos, hasta que viene 1929. Con la depresión que se da en Nueva York, allá los mercados caen y toda la cuestión. Y luego empieza, llega, después de los Quiñones Meléndez, el presidente Pío Romero Bosque, 1927 parece que sí, y luego entra Arturo Araujo como presidente en 1931. Arturo Araujo no duró 9 meses porque después le dan el segundo golpe de Estado en ese periodo del siglo pasado y lo derrocan el 2 de diciembre del 2031 con un directorio que fue dirigido y según se ha logrado establecer por el general Maximiliano Hernández Martínez. Que era su ministro de... Sí, era su ministro de guerra. Y era su, además de que era ministro de guerra, era el vicepresidente. Vicepresidente, correcto. Y que después dicen ahí de que él se resistió a que le pusieran la banda. ¿Quién se va a resistir a que le pongan la banda? Pero este libro lo escribió Roque Dalton y él en Praga, en 1966 parece, ¿sí? Entrevista a Miguel Mármol, que es uno de los sobrevivientes de la masacre y que fue fundador del Partido Comunista. Una de las cosas maravillosas de este bondadoso libro que Roque Dalton escribió es que él describe el fenómeno de la pobreza, de la explotación y la marginación que había a inicios del siglo, porque Mármol lo describe. Este libro es maravilloso porque Mármol tiene una forma de expresar sencilla. A los salvadoreños cualquiera entiende este libro. Y luego la formación de los sindicatos y la formación del Partido Comunista y cómo se fue degenerando las cosas hasta llegar al golpe de Estado. Y cómo el Partido Comunista, con su muy escasa formación, o sea, estamos hablando de un Partido Comunista que se forma en marzo de 1930 y ya para 1932 estaba metido en un gran colapso. O sea, es una cuestión bien tremenda. Entonces, ¿qué pasó? Que esta situación, después del golpe de Martínez, y que hace la gran, el levantamiento campesino del 22 de enero, se sofoca el levantamiento y luego inicia el genocidio. No, Gerson, el genocidio, las pruebas que hay o lo que se ha logrado investigar de ese genocidio, no, llegaron a un nivel del salvajismo tremendo. No ha habido en Latinoamérica quizás una cuestión tan tremenda como lo que hicieron aquí en el 32, dirigidos por el general Maximiliano Hernández Martínez. Pero en 1944 aparece un grupo de escritores que son parte de esta nueva voz. Ya los poetas ya no hablaban de que el pajarito en la montaña. Ya no. Entonces, y aparecen los
este grupo de poetas y que empiezan a crear crítica social por medio de su poesía y por medio de sus ensayos. Entre ellos está Pedro Gofrey Rivas, Hugo Lindo, José María Méndez, Matilde Elena López, Oswaldo Escobar Velado. Y yo quiero con Oswaldo Escobar Velado, para que vean cómo cambia el nido. Sí, muy bien. El nido con la fábula de León Sigüenza, el tigre y el canario, con esto ya. O sea, ya vamos viendo que la situación del Estado había puesto en alerta a los intelectuales. Y esto es lo importante, porque los intelectuales empiezan a describir qué es lo que están viendo. Ya no miraban el nido en la montaña. Sí, y dice así, no voy a leer el poema desde el inicio. Sí. Lo voy a leer una parte a la mitad, porque todos lo leen del inicio, para animar al público que esté interesado en esto, a que se vaya a buscar el poema y lo lea todo, porque es una belleza. Dice así, casi a la mitad, quizás antes de la mitad. Es extenso, además. No, es extenso, pero por eso no lo voy a leer todo. Dice así Oswaldo Escobar Velado en su poema Patria Exacta, en 1, 2, 3, 4, en la quinta estrofa. Así marcha y camina la mentira entre nosotros, así las actitudes de los irresponsables, y así el mundo ficticio donde cantan como canarios tísicos 3 o 4 poetas, empleados del gobierno. Digan, griten poetas del alpiste, digan la verdad que nos asedia, digan que somos un pueblo desnutrido, que la leche y la carne se la reparten entre ustedes, después que se han hartado los dirigentes de la cosa pública. Digan que el rábano no llega hasta las mesas de las mesas pobres, que diariamente mueren cientos sin asistencia médica y que hay mujeres que dejan la uva de su vientre a plena flor de la calle. Digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeto, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otro pueblo ya se habría muerto. Ya este texto, si lo traes, es totalmente directo. Es decir, venimos porque un pajarito en la montaña, etcétera, etcétera. Claro. Un poquito ya pasando por la fábula del tigre y del canario. El canario, sí. Que ya asoma algo. Pero bueno, viene este poema Patria Exacta y ya dice las cosas directas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que esto fue en 1944, estos poetas se llaman la generación del 44 porque en el 44 le dan el golpe de Estado al general Maximiliano Hernández Martínez, con una huelga de brazos caídos, donde los intelectuales se ponen al frente a explicar la situación. Y ahí empieza un nuevo paradigma, porque la oligarquía iba con su proyecto. La oligarquía, después que gana Martínez, establece una dictadura militar. Todo el tiempo se nos ha dicho, si lo vemos desde el punto de vista dialéctico, o sea, la dialéctica nos ayuda a entender cuál es la verdadera situación que se estaba dando a través del proceso histórico. Entonces, la oligarquía en simbiosis con los militares establecen una dictadura militar en 1932 que empieza a extenderse, y cuando no les era afín un dirigente, un presidente, lo quitaban. Y todo lo manejaban ellos. La oligarquía tenía una agenda bien clara, que eran sus beneficios económicos. Y a partir de la experiencia de 1932, todos los presidentes militares y juntas militares que hubieron aplicaban la situación del destierro, de la tortura, empezaron ya a sistematizar todo eso, porque la arremetida de Martínez servía como sustento para decir, miren, si Martínez lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Si esto solo con garrote y el que no quiera, pues se les termina. Entonces, estamos ahí viendo que tenemos un tercer golpe de Estado para Martínez, son 3 golpes de Estado, y luego dejan a cuando cae Martínez, dejan a un tal coronel
que le decían de apodo Cemento Armado. El pueblo nuestro ha sido muy creativo. Sí. Era el coronel Andrés Ignacio Meléndez, alias Cemento Armado. Pero quiso hacer elecciones, y cuando estaba en la cuestión de las elecciones en octubre de 1944, o sea que el golpe de ¿cómo se llama?, de Martínez fue en abril, y el golpe del que quedó en el poder después que quitaron a Martínez, que es este Cemento Armado, el golpe de Ignacio Meléndez, se lo dan en octubre de ese mismo año. O sea, que es que hay dos golpes de Estado en el mismo 44. ¿Y qué quiere decir ahí? Que ¿quién manejaba eso? Pues, el poder económico. Porque no les convenía. O sea, ellos no iban viendo la situación de la democracia, de mejorar las condiciones de la gente. Iban viendo sus intereses económicos, o sea, y estaban viendo cómo salían del apuro que habían tenido con la crisis del 29. Luego de que le dan el golpe a Cemento Armado, que se lo da otro coronel que se llama Osmín Aguirre. Osmín Aguirre llama a elecciones y pone a un coronel que se llama Castaneda Castro. No recuerdo cómo es el nombre de este señor, pero le decían de apodo Mica Polveada. Entonces, la gente siempre creaba. Sí. No, es que nuestro pueblo para eso es especialista en ponerle buenos apodos a los presidentes. Entonces, este hombre, entró en 1945 y se da el quinto golpe de Estado. Te estoy hablando, imagínate cómo iba la situación del proyecto oligárquico, porque es un proyecto en el que no era de situación de velar por la democracia y por el bienestar de todos, sino que para garantizar los intereses de los grupos de poder. O sea, no era otra situación. Y se da el quinto golpe de Estado, y a ese golpe de Estado le llaman la Revolución del 48. Que, por cierto, ¿sabes cómo le llamaban el pueblo salvadoreño a los revolucionarios? Los revolucionarios. De robo, porque dicen que se robaron la hacienda pública. Se repartieron todo lo que había. Y una de las cosas de los revolucionarios, de la Revolución del 48, que estaba bien interesante, es que estos golpes de Estado, este quinto golpe de Estado, perdón, el quinto golpe de Estado era siempre apadrinado por la oligarquía y por los gringos, o sea, los norteamericanos. Washington estaba en medio de todo eso, viendo que todo se llevara a cabo. Y luego, de una serie de cosas, de que termina la cuestión esta de la revolución, de la revolución del 48, llaman a elecciones, y en 1950 eligen al coronel Óscar Osorio, que allí se hace una constitución. Esto es bien importante, porque las constituciones que se iban formando eran para ver cómo adecuaban el proyecto de intereses de los oligarcas. O sea, por eso es que fracasó todo eso. Por eso se vino abajo. Y esto que estamos viendo ahorita con el presidente Bukele es todo el descabrajamiento de ese proceso que ya terminó. Lo que pasa es que los que no han entendido de que estamos en un proceso revolucionario, el proceso revolucionario llevado a cabo por Nayib Bukele, el que no lo ha entendido, que debe subirse a ese vagón, se va a perder todo el proceso. O sea, se va a perder, haberse reestructurado en este periodo, que toca reestructurar todita la cuestión de organización ideológica, reformular todo. Y eso atañe mucho a la izquierda, porque la izquierda no ha muerto. A nivel mundial, pues están vivos, y hay países que son países muy fuertes que tienen gobiernos de izquierda bien representativos. Pero aquí están todavía con el discurso del 80 y todo eso ya sucumbió, ya se murió, ya no es parte de esto, porque era parte de ese proyecto. Pero voy a irme rápido, sí. Disculpa que ya me hizo largo, pero quiero terminar los golpes de Estado. Luego se da el golpe de Estado contra gana Carlos Osorio, que duró todo su periodo, y después queda
José María Lemus. Chema Lemus. Esa constitución es la del 50, la famosa 50. Sí, la famosa constitución del 50. Pero hacen una reformulación, siempre hablando de democracia, que todo va a ir bien, que no sé qué. Pero después de que terminaba, digamos, que se daba un golpe de Estado de esto, y había un montón de muertos, persecuciones, encarcelamientos, sí, claro. Habían purgas, y o sea, una cuestión bien tremenda. Unas injusticias. Entonces hubo un movimiento civil que no tenía nada que ver con los intereses oligárquicos, que le dan el golpe de Estado a Lemus. Pero esa cuestión le duró un año. Al año la oligarquía con los militares dan otro golpe a los que habían dado el golpe, o sea, imponen su propio directorio militar. Y luego de este sexto golpe de Estado, perdón, de este séptimo golpe de Estado, se da el octavo, que es contra el coronel Humberto Romero. Eso antes, después del último golpe de Estado. Que es el más contemporáneo, el último, sí, incluso. Entonces se da antes de este golpe estuvo de presidente coronel, ¿cómo se llamaba? Armando Molina. Julio Adalberto Rivera, sí. Primero, después que dicen que llegaba en moto Harley Davidson, que tuvo un amorío con la señora esta que fundó Andes, 21 de junio, ¿cómo se llama? Y eso, una cuestión que aparece en el libro de lo que no conté de los presidentes militares. Tuvo un amorío con, ¿cómo se llama? La que fue asesinada sí, en Nicaragua, estaba bien jovencita. Mélida. Mélida, no es Mélida. O Mélida, sí. Mélida Naya Montes. Entonces, y después queda Sánchez Hernández. Después Molina, el 72, que hubo un gran fraude horrible. Y después queda Humberto Romero en el 77, que le dan golpe de Estado.